Con una jornada de la Premier League que nos deja grandes enfrentamientos, algunas goleadas, algunos derbis del norte de Londres cargados de grandes emociones y por supuesto, en general, lo mejor del fútbol inglés es que hoy en Football Entertainment aprovecharemos para analizar la jornada número 4 de la Premier League. Culminado otra interesante jornada y con ello la oportunidad de poder llegar a analizar o revisar rápidamente los momentos más interesantes que nos dejó esta competición. Además de ello, por supuesto, hablar un poco más en perspectiva de cara a sus grandes protagonistas. Es por ello que antes de comenzar quisiéramos invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino a constantemente seguir desarrollando la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que como siempre desarrollamos y por supuesto agradeciéndoles el que puedan llegar a colaborarnos con un me gusta o seguirnos, es que comenzaríamos analizando todo lo que nos dejó esta cuarta jornada rápidamente a través de los resultados y la clasificación. Con ello comenzaríamos dándole un vistazo a lo que fueron los resultados. Claro, si los vemos a continuación, aquí están, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Manchester United, enfrentamiento que con un marcador de 0-3 pudo llegar a brindarle una victoria con algo más de tiempo al equipo de Erik ten Hag. Además de ello, Crystal Palace 2, Leicester City 2, Brighton and Hove Albion 0, Ipswich Town 0, Fulham 1, West Ham United 1, Liverpool 0, Nottingham Forest 1, Manchester City 2, Brentford 1, Aston Villa 3, Everton 2, Bournemouth 0, Chelsea 1 y Tottenham Hotspur 0, Arsenal 1, enfrentamiento del norte, el derby del norte de Londres. Además de ello, el enfrentamiento que culminó la jornada, Wolverhampton Wanderers 1, Newcastle United 2. Con ello encontraríamos que ahora mismo en la clasificación Manchester City, bueno, empecemos por la zona baja de la clasificación, equipos como Everton, Southampton y Wolves son los que menos han puntuado. En este caso los dos últimos no han sumado ningún punto. Por parte de Wolverhampton Wanderers, una inicio de campaña, también debido a un duro calendario, pero que por ahora les deja por lo menos con un punto. Veremos si ello puede llegar a significar una temporada de más peligros del esperado para el equipo de Gary O'Neill. Además de ello, lo más relevante, encontraríamos equipos como Tottenham Hotspur o Bournemouth, que a pesar de estilo de juego muy prometedor y la consecución de verdadera relevancia a lo largo de cada jornada, lastimosamente, ello todavía no se ha reflejado en un margen más positivo de cara a puntuar en la clasificación. Además de ello, más adelante en las primeras 10 posiciones de la primera división del fútbol inglés, encontraríamos a Manchester United, Brentford, Chelsea, Nottingham Forest, Brighton and Hove Albion y los diríamos 5 posiciones más relevantes, Aston Villa con 9 puntos, Liverpool con la misma cantidad, Newcastle United también muy cerca de las primeras posiciones, especialmente a través de una relevante victoria ante Wolverhampton Wanderers a través de una remontada, en el que además de ello, por supuesto, ya encontraríamos a dos grandes candidatos a poder llegar a aspirar por el título, como lo son Arsenal y Manchester City. El primero con 10 puntos, el equipo de Mikel Arteta, y Manchester City, ahora mismo invicto en la Premier League a través de estas 4 jornadas, especialmente con un gran rendimiento y estado de forma de Erling Braut Haaland. Es con ello que comenzaremos repasando rápidamente lo que nos dejaron estos enfrentamientos a través de un partido muy especial y que tal vez daba la perspectiva de que tal vez el no solo ganarlo era importante, sino el reflejo de cómo poder llegar a demostrar superioridad ante claramente un rival que podrías llegar a, diríamos, fundamentar tus cualidades a través de sus debilidades. Con ello diríamos que el partido entre Southampton y Manchester United no solo se identificó, por ejemplo, por la característica de contar con un once inicial en el que vamos a decir Erik ten Hag, disculpen, acabo de olvidar su apellido, Christian Eriksen, volvía a la titularidad luego de bastante tiempo. Estamos hablando de más de 15 partidos contando la pasada temporada en los que el jugador
danés, gran referente para su selección, por supuesto, no contaba con una titularidad para el equipo Red Devil. Ello también muy inspirado a un estilo de juego que buscara, por ejemplo, la tenencia a la hora de la distribución y no tanto la distribución a través de la consecución de pases. ¿Cuál es la diferenciación de estas dos características? Por ejemplo, lo vimos bastante en el partido ante el Liverpool por parte de Manchester United, en el que el equipo trataba de recuperar el balón y conseguir pases para tratar de salir al ataque, básicamente de descarga y movimiento. Ello, aunque es útil o puede llegar a sostener la idea del estilo de juego, demostró que al generar este juego de secuencia con jugadores que a través de sus cualidades y modelos de características físicas no son los más hábiles para generar esta característica de verdaderamente hacer progresar el equipo a través de una descarga, pues vemos lo que vimos anteriormente en el partido, en el que constantemente Casemiro se veía poco ayudado a través de sus compañeros y constantemente el reflejo de que era una pieza que lastimosamente no podía llegar a contrastar lo mejor de sí. Ahora con este movimiento por parte del banquillo no diríamos que refleja un cambio constante en el nombre y la idea de que simplemente con Casemiro en el banco este Manchester United mejorará. No, así no funciona, lastimosamente así no es, y ello comenzaríamos hablando debido a que ya hemos visto este planteamiento con un jugador más móvil a la hora de la tenencia y uno que le acompaña a la hora de la creatividad y la buena salida de balón, como lo es Christian Eriksen. ¿Qué pasó? Que luego de una goleada, como sucedió anteriormente, el equipo de nuevo cambió a una estructura, diríamos, más conservadora, en la que un jugador que pudiera llegar a repartir, en este caso recuperaciones y también capacidad de salida de juego, pero en pequeños pases, como lo puede llegar a hacer Casemiro, y con Christian Eriksen daba la idea de que el equipo pues se equilibraba en cierta manera. Ellos lo reflejamos para tratar de entender lo que fue este partido, ya que sí, fue un partido mucho más eficiente a la hora de la efectividad de las transiciones por parte de Manchester United, con un Christian Eriksen que está mucho más capacitado a la hora de ejecutar estas labores, especialmente como mencionábamos, no un juego constantemente de secuencia de un jugador o mi compañero toma el balón, me lo devuelve y yo rápidamente lo muevo, lo posiciono hacia otra zona del campo simplemente para mantener la posición, sino verdaderamente que a través de el movimiento y que mi compañero me busque, trato de tomar la iniciativa para salir al ataque, algo que puede llegar a ser muy efectivo para este gran jugador, especialmente con un margen de efectividad para este partido de 93%. Ahora, la perspectiva es que en un partido como este, ante un rival como Southampton, especialmente para el primer tiempo, se evidenció que es una característica que puede llegar a funcionar, pero no podrá llegar a funcionar ante grandes rivales, ya que el mayor problema de por qué Southampton perdió el partido es que se encontraba peor preparado en margen físico y la cantidad de labores de presión poco a poco se fue reduciendo y ello pudo llegar a posibilitar a que el equipo de Erik ten Hag fuera superior a través de la efectividad del talento, la capacidad de movimiento y especialmente la efectividad de cara a portería, algo especialmente crucial, ya que aunque no lo parezca, Southampton también tuvo muchas chances para poder llegar a generar la apertura del marcador o algo más, ya que por ejemplo recordemos que para el primer tiempo Andre Onana pudo llegar a salvaguardar al equipo al poder mantener la portería a cero a través de una acción de punto de tiro penal en el que él pudo llegar a atajar. Ello nos deja un resumen válido en el que no lo mencionamos de este criterio a través de desmeritar al equipo y la consecución de la victoria es una gran victoria, un marcador de 0-3 demostrando superioridad ante un rival, pero el concepto clave es el que diríamos hemos visto en esta temporada. Este Manchester United requiere más y con ello la idea de que aunque es un planteamiento interesante que necesita una verdadera escuadra muy cerrada y muy compacta para que pueda llegar a funcionar en los momentos en los que equipos con mayor capacidad a la hora de la precisión y la recuperación, especialmente para ejecutar labores de presión, como por ejemplo Liverpool o Newcastle United, esta plantilla o esta escuadra y específicamente este planteamiento de Southampton no funcionará. Por ello es que mencionábamos que el estilo de juego es bueno, las características demostradas también, pero siempre hay que seguir avanzando en estas características si quieres verdaderamente enfocar un estilo de juego que no solo se adapte a rivales, sino que también evolucione. Con ello diríamos que por parte de Manchester United la iniciativa ha sido muy interesante por parte de algunos jugadores que poco a poco toman la iniciativa, como lo es Amad Diallo y Joshua Zirkzee, que en general tuvieron un eficiente partido, especialmente Zirkzee, que ya habíamos visto que era un jugador mucho más habilitado a la hora del retroceso, la descarga y mayor movilidad,
poco a poco estamos viendo que se siente algo más cercano a estas características. En el partido ante el Liverpool mencionábamos que tal vez este Manchester United se encontraba más favorecido de un delantero que pudiera llegar a tomar el balón y recorrer metros. No diríamos que no es el peor a la hora de conseguir estas acciones, pero digamos que sus capacidades o habilidades se encuentran enfocadas en otro criterio, en la movilidad en espacios muy pequeños a través de su entorno, y ello rápidamente hacer que la sinergia en el campo sea muy fluida pero muy corta. Ello también diríamos que funcionó bastante para el partido, especialmente para estos pequeños pases dinámicos de adelantamiento que básicamente prolongaban que jugadores desde el medio o centro del campo descargaran con él pudiera llegar a generar movilidad a través de las bandas y con ello rápidamente Manchester United saliera al ataque. En general, un buen partido en material táctico y en las capacidades que trató de evidenciar el equipo, especialmente para jugadores como Matthijs de Ligt, que en general también tuvieron una buena campaña, especialmente para la consecución de la apertura del marcador. Aunque hay que decir que el bloque defensivo ahora mismo se presenta con algo de dudas para el equipo, debido a que Lisandro Martínez y Matthijs de Ligt parece que salieron con algo más de molestias, de algo, diríamos, descarga por el partido. Esperemos que no sea nada grave, ya que el equipo verdaderamente necesita a sus mejores referentes y a la mayor cantidad de jugadores disponibles para poder llegar a cumplir la tarea de seguir mejorando jornada tras jornada. En general, un partido interesante, pero que nos da la perspectiva de que es un 11 que se planteó para este partido interesante, muy convincente en margen a la idea y el estilo y modelo de juego, pero ya lo ha demostrado temporadas anteriores, especialmente desde el fichaje de Christian Eriksen y Carlos Enrique Casemiro, que como recordemos tal vez al pasar algo de tiempo no se pueda llegar a olvidar o perder. Estos dos fichajes se consecuyeron debido a que Frenkie de Jong nunca pudo llegar al equipo, o la idea de buscar esta ficha nunca llegó. Con ello se trató de reemplazar a este jugador y sus capacidades a través de dos jugadores, Eriksen y Casemiro. Ello nos daba la perspectiva de que es un equipo móvil, interesante, con capacidades de verdadera habilidad de generar juego dinámico, como trata de desarrollar Erik ten Hag, y también verdadera compenetración del modelo de juego que ha funcionado en los últimos años para Manchester United, muy interactivo a la hora de los contraataques. Ello lastimosamente es bueno, pero lo mencionábamos, en resumen, no es suficiente, y con ello tal vez una victoria que les brinde la oportunidad de tomar algo más de arraigue y fuerza para, ¿por qué no?, seguir evolucionando con la idea de poder llegar a pelear por algo más. Con ello pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre el Liverpool y Nottingham Forest, enfrentamiento especialmente interesante ya que nos deja una característica estadística muy relevante, en el que Nottingham Forest lleva 4 victorias consecutivas de visita. Por primera vez logra esta característica desde el año 1995, ha pasado bastante tiempo. Ello especialmente interesante luego de que no solo es una victoria en Anfield, algo especialmente importante, ya que esta característica de ganar en el estadio del Liverpool no lo lograban desde 1969, algo que no solo refleja que fue una derrota, diríamos que bajo el proceso más interesante de lo esperado, que un 0-1, lo que podría llegar a reflejar un 0-1. ¿Qué tratamos de decir con ello? La verdad es que fue muy interesante como el proceso de juego de Nottingham Forest constantemente anuló la zona de las bandas, y con ello se vio un Liverpool que constantemente trataba de ejecutar progresión en el campo con Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis McAllister, ellos generando constantemente la movilidad para un Nottingham Forest que buscaba que ellos tuvieran que recorrer muchos metros en el campo, especialmente en el centro del campo, tratando de tomar espacios, recorridos, tratando de cambiar posiciones, y con ello siempre encontrando la misma característica, un bloque muy cerrado pero muy interactivo para que los extremos no tuvieran esta línea de arranque, no estos espacios de marcaje en el que constantemente le siguieran, sino tratar de anularles previo al arranque de la consecución de la jugada, algo muy difícil de cara a las capacidades posicionales que un jugador puede llegar a desarrollar durante 90 minutos. Básicamente el desgaste está ahí, y ello también significó que Nottingham Forest defensivamente hiciera un muy buen trabajo. Diríamos que lo más representativo es ello,
ya que por la zona de las bandas con un Alex Moreno que cada vez que tomaba el balón trataba de salir adelante, generando pequeños pases y movilidad para hacer la diferencia, y con un Olaina que verdaderamente sufrió bastante, pero en general tuvo un buen partido ante Luis Díaz y Andrew Robertson. Digamos que en general fue un buen trabajo defensivo y con ello suficiente para mantener la diferencia con un marcador tan corto. Algo muy interesante, ya que demuestra las primeras debilidades para este Liverpool, en el que el juego de desgaste y la continuidad a través de las transiciones por las bandas puede llegar a ser algo problemático para tratar de resolver para el equipo. De ello, también nos da el margen de que por ahora Arne Slot encuentra su primera derrota en esta Premier League. Hablando de que había logrado 3 victorias consecutivas, un buen arranque, por ahora también lo es a pesar de esta derrota, y con ello la idea de que tal vez sea una derrota que tenga un sabor amargo debido a que rompe ciertas estadísticas beneficiosas de un pasado muy prometedor, en el que el jugar en Anfield verdaderamente representaba calidad y victorias. Ahora la oportunidad de tal vez poco a poco seguir encontrando estas pequeñas debilidades, estos pequeños factores para mejorar, y con ello tal vez características como estas no vuelvan a suceder. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento de ahora mismo, el líder de la Premier League, un líder invicto por ahora, como lo es Manchester City, en su enfrentamiento ante Brentford. Un especialmente interesante debido a que el equipo de Thomas Frank acaba de... Disculpen, estoy tratando de recordar Joan Guisa. Perdón, es que estábamos pensando en una idea y pasamos a la siguiente, perdonen. En el que por parte de este partido encontraríamos no solo efectividad a la hora de los primeros minutos, sino muy relevante la labor que se le pidió a Joan Guisa. Por ello lo estábamos tratando de recordar en los primeros segundos de partido, en el que constantemente buscaron que Josko Guardiol o jugadores como Rico Lewis, especialmente por esta zona de la banda, a la hora de incursionar hacia el centro del campo, constantemente recibieran un choque, y ello significará que la escuadra de los 3 jugadores en el bloque defensivo se encontrará muy adelantada en margen al rival. Ello significó el primer gol, una característica muy interesante basada en básicamente no esperar a contraatacar, sino que el primer golpe sea casi como un contraataque, básicamente en un margen mental en el que mientras aspiras a progresar, el rival ya te está golpeando, y con este golpe es como si ya fuera una contra, porque ya te encuentras en inferioridad numérica, con un margen en el que el rival va a rematar y con un margen en el que a través de un rebote o una transición ya estás perdiendo el balón de nuevo a través de la segunda jugada, ya que otro jugador llega disponible para marcar. Fue una característica muy interesante en el que la sucesión de los movimientos fueron muy hábiles para obtener algo muy difícil y que pocos rivales pueden llegar a decir, o equipos de la Premier League pueden llegar a decir, ganar la apertura del marcador ante el equipo de Pep Guardiola. Una característica táctica y capacidades de movimiento muy interesantes, por ello lo mencionábamos, pero que en general demostraban que poco a poco el equipo necesitaría tal vez a través de este gran proceso y esa gran efectividad en los primeros minutos tratar de arraigarse un poco más al partido, tener que sacrificar mucho más para tal vez poder llegar a lograr una victoria, ya que estamos hablando de un equipo que ahora con Erling Braut Haaland, que ahora mismo representa no solo el máximo goleador de la competición, sino un jugador que sigue rompiendo récords, pues un margen en el que tarde o temprano Manchester City marcará. Ahora la idea era tratar de evitarlo lo mayor posible. Diríamos que en ese margen se peleó hasta el final para tratar de lograrlo, pero lo que representa el modelo de juego, diríamos que también fue muy interesante, como poder llegar a ver a viejos conocidos a través de una nueva estructura o una nueva ideología, como lo es constantemente Manchester City, y aunque no lo parezca, un equipo dominante no solo representa la idea de seguir siendo dominante, sino verdaderamente encontrar espacios para reconvertirte y reconstruir tus cualidades para hacerlas mucho más fuertes, y es lo que especialmente encontramos en la labor del Ilkay Gundogan en este partido, en el que con labores de soporte constantemente ayudando a los roles de Kevin De Bruyne fueron muy significativos a la hora de ejecutar el pase previo a las asistencias, por ejemplo, o el pase previo a las asistencias,
en el que a través de su movilidad fue especialmente cómo se pudo llegar a entender esta remontada. Características muy interesantes para un jugador de, estamos hablando, 32 años, que parece que juega en Manchester City hace más de una década, porque es así. Algo muy interesante para este jugador que parece que no ha necesitado de mucho tiempo de adaptación para ser pieza fundamental del modelo y la efectividad del estilo de juego del equipo Citizen, y ello también muy importante de cara a seguir manteniendo los objetivos de, por ejemplo, seguir siendo invicto, muy relevante para tratar de pelear constantemente con cierto rival de Londres. Además de ello, también demostrar ciertos espacios para constantemente demostrar talento y el regreso tal vez de poco a poco ciertas figuras al once inicial, como Jack Grealish, veremos. Por ahora un gran partido también del ex Aston Villa, en el que en general también mostró ciertas cualidades que veíamos en esta gran temporada que significó el triplete, siendo muy combinativo, asociativo a la hora de entender que es un jugador que no es tan referente en el material Manchester City a la hora de constantes descargas y movilidad en solo instantes para de nuevo tomar la iniciativa, sino más de progresión a través de la movilidad y la capacidad de su regate, básicamente este juego de tanteo que muchas veces jugadores dinámicos como él utilizan para no ser constantemente regateadores, pero sí aprovechar los slaloms y la movilidad para rápidamente hacer el juego muy progresivo para el equipo. Con ello diríamos que vimos estas características en el partido en general, tal vez poco a poco podamos llegar a verle con el 100% de sus cualidades de nuevo en este Manchester City, ya que sería muy interesante de ver, por ejemplo también para lo que se avecina, un nuevo formato de la máxima competición del continente europeo, en el que por supuesto, ya que lo estamos mencionando, a través de la plataforma morada, no lo mencionamos en caso de que tengamos algunos problemas, estaremos en directo constantemente analizando a lo largo de estas próximos días todo lo que nos deje la UEFA Champions League a través de la narración en directo, en el que esperamos que nos puedan llegar a acompañar. Por supuesto, el enlace lo encontrarán en la descripción de nuestro canal de YouTube. Es con ello que pasaríamos a hablar del otro enfrentamiento que nos dejó, diríamos, grandes acciones de gol y marcadores muy interesantes para el día sábado. En general, un partido entre Aston Villa y Everton no solo representa cualidades de verdadero nivel por parte de la Premier League, sino también grandes referentes para tratar de dar lo mejor de sí en perspectiva de la búsqueda de victoria por parte de estos dos clubes que llegan con una perspectiva o llegaban con una perspectiva diferente en lo que respecta a su rendimiento. Por parte de Aston Villa, 2 victorias, 1 derrota. Por parte de Everton, 3 derrotas. Muy representativas debido a que si vemos rápidamente a través de la clasificación encontramos que el equipo no ha sumado y se encuentra con un margen negativo de -9 en la consecución de remates, básicamente la sumatoria de goles desarrollados y goles recibidos. Ahora mismo 4 goles para esta temporada en solo 4 jornadas para Everton, un porcentaje muy bajo, y 13 goles en contra, el peor de la Premier League en esta característica. Y ya que le siguen clubes como Wolverhampton Wanderers con 11, Crystal Palace o Ipswich Town con 7, que proponen, algunos de estos, especialmente Crystal Palace, proponen ideas interesantes, pero verdaderamente no diríamos que aspiran a los puestos de descenso. Da la temática de que por ahora este Everton, aunque tuvo un partido muy interesante ante Aston Villa, de nuevo se encuentra con una problemática que lastimosamente ha resonado en cada jornada de esta Premier League 24-25, como lo es su entrenador, Sean Dyche, que aunque no buscamos desmeritar las cualidades de un entrenador ni tampoco las características de cómo trata de enfocar un partido, diríamos que el mayor problema es tratar de confiar en jugadores como Michael Keane o Ashley Young, que lastimosamente a lo largo de estas primeras jornadas han demostrado que no se encuentran constantemente al nivel para demostrar una titularidad al alto nivel. Ello no solo representa que no sean jugadores competentes, al contrario, diríamos que bajo cierto escenario pueden llegar a reflejar mejor sus cualidades y su margen de efectividad a través de un partido de 90 minutos. Ello que refleja que básicamente Sean Dyche no está entendiendo las cualidades de sus jugadores y está buscando que desarrollen un estilo modelo de juego del que ellos ya no pueden básicamente defender o avalar.
son jugadores mayores y el ser mayor no solo representa mayor experiencia, sino tratar de explotar esta experiencia, algo que no hemos visto en este Everton y es el mayor problema, ya que en general también diríamos que con perspectiva de fichajes muy interesantes o algo más de rotación, verdaderamente el equipo podría llegar a proponer algo más, algo que verdaderamente le cuesta, especialmente para este inicio de campaña, en el que constantemente en estos 4 partidos hemos visto lo mismo. Si Dwight McNeil no aparece con un momento de verdadera calidad para tratar de buscar a sus referentes ofensivos, ya sea Dominic Calvert-Lewin o Jack Harrison o Adama Ndiaye, los que estén en el 11 inicial, en general, demuestra que el equipo verdaderamente no pelea por ganar, no pelea por ganar un partido, no lo ha demostrado en estas jornadas y ello es lo más complicado, ya que para este partido constantemente se notó que si Aston Villa mejoraba, especialmente a la hora de la efectividad en el remate, no solo iba a remontar el partido, sino que verdaderamente lo iba a ganar. Acabamos de darnos cuenta que aquí hay un 2-3, en realidad es un 3-2 en beneficio de Aston Villa. Me disculpo, a veces suceden estos problemas con las infografías que lastimosamente se actualizan solas. Con ello, diríamos que en general un buen partido por parte de Aston Villa. Muy irrelevante debido a que, por ejemplo, Oli Watkins pudo llegar a ser relevante a través de 2 goles y en caso de que no pudieran llegar a ver este partido, por lo menos poder llegar a ver los highlights o el resumen del partido a través de la definición que dio la victoria al equipo de Unai Emery. Verdaderamente vale la pena. Una gran definición por parte de John Duran, que sigue demostrando no solo una característica muy interesante para la Premier League, sino que ello también sigue aportando un buen verdadero arranque para el equipo de los villanos. Ahora mismo John Duran ha podido llegar a marcar 7 goles de 8 como sustituto, además de ello siendo uno de los jugadores más relevantes en la Premier League a la hora de que sus participaciones, como mencionábamos desde su sustituto 7, han significado que el equipo gane a través de estos 7 goles. Algo muy interesante, ya que no solo significa verdadera efectividad a la hora de su entrada al campo, sino ello también significa que este Aston Villa sigue evolucionando para tratar de encontrar ciertos revulsivos en partidos difíciles que hagan la diferencia a largo plazo. Ello muy relevante para el equipo, especialmente en una temporada en la que jugarán muchos partidos y el desgaste puede llegar a ser muy peligroso. Con ello es que pasaríamos a hablar del partido entre Chelsea y Bournemouth, un partido también muy interesante en el que se ha contrastado constantemente en las últimas horas que este partido ha podido llegar a romper la historia en la Premier League, ya que este partido en el que, perdonen, debería estar por aquí está, con 6 amarillas para Bournemouth y 8 amarillas para Chelsea, con una sumatoria de 14 amarillas en el partido. Es el partido de la historia de la Premier League con mayor cantidad de tarjetas amarillas, algo muy interesante, ya que el margen no solo representa que el partido, tal vez si vemos esta perspectiva, demostraría un partido de constante lucha, determinación por la búsqueda del balón y diríamos cambiar el marcador. La verdad es que no fue tanto así. En perspectiva, 2 equipos que constantemente trataron de anularse, trataron de generar algo más de dominio en el campo, especialmente Bournemouth, a la hora de la precisión y la efectividad de anular a su rival. Ello lo vimos constantemente en jugadores como Lewis Cook o Ryan Christie, a la hora de, por ejemplo, Cook con el dorsal 4, gran referente para el equipo desde la llegada de Andoni Iraola, constantemente trataba de generar marcajes a Renato Veiga y ello ayudaba muchísimo a que Chelsea, a través de la progresión en el campo, no pudiera llegar a generar estos pases de calidad para jugadores como Cole Palmer o Pedro Neto, algo especialmente significativo, ya que dio que el equipo tuviera que trabajar más de la cuenta para verdaderamente llegar al área rival, en el que poco a poco este planteamiento fue suficiente para demostrar efectividad ante el equipo de Enzo Maresca, pero lastimosamente no fue suficiente para por ahora demostrar que la estabilidad de Dominic Solanke, aunque por ahora no lo parezca, a largo plazo puede llegar a ser algo muy peligroso, ya que el equipo, en lo que respecta a las últimas 4 jornadas, la verdad es que no ha marcado bastante, no cuenta con una referencia todavía muy establecida, aunque el trabajo de Van Nilsson es muy bueno, en general es bueno, pero al ser referencia ofensiva, los goles son los que muchas veces dictaminan el rendimiento
bueno o malo. Por ello diríamos que por ahora, bueno, es una derrota cerrada en el que verdaderamente podría llegar a haber una victoria de Bournemouth o un empate. El marcador estuvo muy cerrado y ello también lo representan las acciones. Por parte de Everton, por ejemplo, por parte de Bournemouth, perdonen, si vemos el porcentaje de expected goals, encontramos 1,78 por parte de Chelsea, de que 0,78. El margen demuestra que pues estaban ahí muy cerca de tratar de cambiar el marcador y con ello la idea de que por ahora Chelsea encuentra algo más de rendimiento bueno, de rendimiento eficiente a largo plazo, con un buen margen en lo que representan esas primeras jornadas, y con ello la idea de que pueda llegar a ser suficiente para hacer la diferencia de cara a una nueva campaña que verdaderamente demuestre algo más de consistencia para un proyecto que constantemente parece que semana a semana está buscando una nueva forma de autodestruirse. Ahora en las últimas horas con un margen administrativo que parece que va a cambiar, todavía no sabemos cómo, pero parece que, bueno, creo que es mejor hablarlo en otro momento, pero en general, digamos que Chelsea puede llegar a prometer, ellos sí, si no tratan de autodestruirse constantemente. Es con ello que pasaríamos a hablar de uno de los partidos más relevantes de la jornada, como lo fue el Derby del Norte de Londres, uno especialmente cargado de, diríamos, momentos de pausa, relevancia a la hora del material táctico que trató de demostrar Tottenham en los primeros minutos, en el que Ange Postecoglou claramente trató de aprender de sus primeras derrotas como entrenador del equipo White ante Arsenal. Digamos que en general un interesante trabajo a la hora de la movilidad, en el que constantemente con jugadores como Dejan Kulusevski y James Maddison trataban de interactuar desde la banda hacia el centro del campo para no solo generar superioridad numérica en los carriles, sino también básicamente al estrechar el campo, sino también a la hora de que el bloque defensivo tuviera bastantes problemas a la hora de los marcajes. Fue lo que vimos en los primeros minutos de juego, básicamente en el primer tiempo, y con ello la idea de que poco a poco el equipo tal vez podría llegar a encontrar la diferencia. No fue así y ello también refleja el problema que veíamos constantemente en estas primeras jornadas y que mencionábamos, por ejemplo, en la previa que hicimos el día viernes en nuestro canal de Twitch, bueno, en la plataforma morada, en el que el equipo es bueno a la hora de las acciones de verdaderamente generar superioridad numérica en el área rival a través de la movilidad y la consecución de rápidos pases a la hora de no tener que hacer, por ejemplo, algo que está más acostumbrado a Arsenal, de movimientos, descarga, amplitud, rápido regate y la capacidad de rematar, sino tratar de saltarse todas estas características para que con un jugador muy móvil como James Maddison esta acción se pueda llegar a ejecutar con una descarga, movilidad y rápidamente rematar. Algo muy interesante, pero que no fue suficiente a través de la efectividad a portería, en el que encontramos por ahora por parte del equipo de Ange Postecoglou en este partido un margen de 5 disparos a puerta por parte de uno de Arsenal. Una característica también muy interesante es que el equipo de Ange Postecoglou tomó el dominio de la posesión del balón con un marcador de, con un porcentaje de 64% de efectividad, y por parte de Arsenal 36%, algo muy interesante especialmente para el camino de la lucha por la Premier League, ya que refleja no solo un estilo de juego que poco a poco habíamos visto en partidos de alto nivel para Arsenal, especialmente la campaña anterior ante Manchester City, de retroceder en el campo, tratar de encontrar pequeñas acciones para hacer la diferencia y ser fundamental a través de tus mejores cualidades que sigues evolucionando, como lo es el juego a balón parado. Ello fue suficiente para demostrar la diferencia y poder llegar a obtener 3 puntos muy relevantes en la clasificación y con ello simplemente vencer a un rival en no solo un derby sino también jugando de local, hablando de Tottenham, en el que también no solo representa que Arsenal hasta ahora ha ganado 3 de los últimos derbis, ha ganado consecutivamente los últimos 3 derbis jugando ante Tottenham Hotspur en el derby del norte de Londres. Característica interesante, ya que ello refleja que ha podido llegar a ganar en Wembley, en White Hart Lane y en Tottenham Hotspur Stadium, en todos estos estadios referentes a las diferentes etapas del equipo White. El equipo de
los Gunners han podido llegar a ganar 2 de estas ocasiones en estos 2 estadios con Mikel Arteta al mando. Algo interesante, pero que también nos deja, por ejemplo, la estadística de que esta característica de llegar a ganar 3 derbis consecutivos jugando de visita por parte de Arsenal era algo que no lograban desde septiembre de 1988, lo cual refleja que la verdad es que este es un derbi muy cerrado en el que normalmente en los últimos años Tottenham Hotspur estaba muy acostumbrado a ganar de local y generar goleadas, algo que tal vez no parezca el día de hoy, pero verdaderamente generar goleadas que eran algo difíciles de afrontar para el equipo Gunner, especialmente muy ejecutadas para un viejo conocido de la institución, como lo es Harry Kane, el máximo goleador en lo que representa el derbi del norte de Londres. Lastimosamente ya no cuenta en sus filas el equipo de Tottenham. Recordemos, ahora jugador de Bayern München, lo cual también es muy interesante y que refleja el problema que vimos en este partido, la falta y ausencia de efectividad por parte de un delantero centro. Esperemos que por parte de Dominic Solanke, poco a poco, con más titularidades y mayor efectividad en el campo, va a llegar a hacer la diferencia, ya que verdaderamente lo necesita el equipo. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente, ya que tal vez nos estamos pasando algo de tiempo, hablaríamos del partido entre Wolverhampton Wanderers y Newcastle United, un partido especialmente interesante del margen a la forma en la que Wolverhampton Wanderers pudo llegar a evolucionar y obtener la apertura del marcador, y con ello poco a poco la idea de que verdaderamente podrían llegar a hacer la diferencia en el partido. El mismo problema que hemos visto en las últimas jornadas se refleja en este partido, en el que el equipo no logra sentenciar los marcadores y poco a poco le da la amplitud a su rival para poder llegar a encontrar espacios para hacer la diferencia y demostrar que con algo más que habilidad pueden llegar a ganarle al equipo. La verdad es que el trabajo en general de jugadores como Gerson Mosquera y especialmente de Mario Lemina durante los 90 minutos fueron muy buenos, especialmente el trabajo de Lemina en el centro del campo fue verdaderamente de alto nivel. Lastimosamente ello no fue suficiente para superar las cualidades y el material táctico de los jugadores de Eddie Howe, en el que con un Anthony Gordon que por ahora en este inicio de campaña no le hemos visto tan efectivo de cara a portería, aunque pudo llegar a rematar y golpear el poste derecho, no, izquierdo en perspectiva del delantero. Da la idea de que poco a poco el equipo trata de acentuarse más, especialmente con una temporada algo larga y que el material físico no se encuentran todavía al 100% para generar estas constantes presiones. Esta idea de siempre ser dominante a la hora de presionar y que cuando la presión no funciona en la primera línea, ya en la otra base de la jugada se está presionando de nuevo. Algo muy interesante y que requiere verdadero sacrificio, que por ahora este Newcastle United trata de encontrar sus espacios en el campo para hacerlos redituables. Aún así, una victoria eficiente por parte del equipo le mantiene en lo más alto de la clasificación y ello especialmente es muy útil para tratar de poco a poco acentuarse en los puestos más relevantes de la clasificación y tratar de no bajar de ahí, en el que poco a poco características como estas, así sea en el margen anímico, ayudan bastante en una Premier League en el que casi a través de 3 días se está constantemente jugando cada una de las jornadas de la división. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del 11 de la jornada, en el que en la portería encontraríamos a Ederson Moraes, luego de su gran trabajo en el partido ante Brentford, especialmente útil para generar una asistencia, sino también en ciertos momentos para demostrar por qué Manchester City no es un equipo que constantemente le requiera enfoque, pero en los momentos en los que de verdad Ederson debe llegar a demostrar por qué es el guardameta de Manchester City, algo que ya hace desde más de 7 años, lo hace de forma excepcional y con ello un gran trabajo de su guardameta. Más adelante en el bloque defensivo, Jurrien Timber, Gabriel Magalhães, Matthijs de Ligt y Onaina, jugador de Nottingham Forest, muy relevante como mencionábamos en el partido ante el Liverpool, ya que pudo llegar a ser no solo suficiente para este para este Nottingham Forest a la hora de aguantar constantemente los repliegues de uno de los jugadores con mayor nivel en estas primeras jornadas, Luis Díaz, sino también la consecución de la jugada que representa que Andy Robertson también trate de salir al ataque y de generar más soporte al equipo. Grandes características demostró este gran jugador y con ello también 3 jugadores que en general hicieron un gran trabajo para el margen y la victoria de sus equipos.
Más adelante en el centro del campo encontramos a Renato Veiga con su primera titularidad de la Premier League para Chelsea, y una característica muy interesante es que genera algo más de soporte para una iniciativa tal vez algo más cercana a lo que trata de hacer Enzo Maresca. Ello no significa que Moisés Caicedo pierda la titularidad y que Enzo Fernández encuentre un nuevo compañero, sino que al contrario, ahora mismo Chelsea cuenta con mayor cantidad de posibilidades, y la mayor cantidad de posibilidades refleja no solo mejores cualidades, sino también, como muchas veces mencionábamos, mejor margen a la hora de la competitividad de un puesto. Ello hace que el nivel no solo crezca, sino que verdaderamente las cualidades salgan a flor de piel. La presión y los momentos de dificultad son relevantes a la hora de ver qué puede llegar a pasar con Chelsea, y con ello jugadores interesantes como Renato Veiga que aparezcan en estas circunstancias también es muy interesante para el equipo positivamente, como sus compañeros Youri Tielemans y el Kyle Gundogan, también muy relevantes para sostener los marcadores y también para entender a través de sus capacidades y el modelo de juego que trataron de disponer durante los minutos en el campo, de cómo se ganó el partido, algo muy interesante y con ello también relevante para el rendimiento de sus clubes a largo plazo, ya que como mencionábamos, esta Premier League hasta ahora está comenzando. Como referencias ofensivas, Jack Grealish, Amad Diallo y Oli Watkins. En general, tres jugadores que a través de sus capacidades verdaderamente tomaron la iniciativa en momentos de, diríamos, crisis, o en los momentos en los que el equipo no estaba funcionando tan bien, y con ello a través de su aparición verdaderamente pudieron llegar a hacer que el equipo tomara algo más de fuelle o fuerza para hacer la diferencia, en el que tres jugadores muy importantes para sus equipos, especialmente por las zonas en las que juegan, y tal vez puedan llegar a ser muy relevantes para esta temporada. Como entrenador de la campaña, Pep Guardiola, especialmente por este buen inicio del equipo Citizen, ya que en los últimos años estábamos acostumbrados a que Manchester City no pudiera llegar a arrancar tan bien. Ahora, con una campaña en la que por ahora permanece invicto, con un goleador que parece que tratará de romper estadísticas en cada jornada y tratar de generar hat-tricks a diestra y siniestra, pues parece que Manchester City está preparado para de nuevo pelear por el dominio en la primera división del fútbol inglés. Es con ello que culminaríamos hablando del momento, la fotografía destacada de la jornada, en la que destacaríamos a Arsenal luego de su victoria en el Derby del Norte de Londres. Una victoria muy representativa de lo que es ahora el modelo y la estructura de Arsenal, y vamos a decir Chelsea, perdón, de Arsenal. No solo porque victorias así en lo que respecta al pasado y básicamente en las últimas temporadas, partidos como estos significaban otro marcador y básicamente no significaban victorias para el equipo. Poco a poco tiene más fuerza y fiabilidad a la hora del margen defensivo, y con ello le ha sido suficiente que en pequeñas acciones pudiera llegar a ganar el partido, y con ello tal vez que esta evolución no solo refleje que pueda llegar a encontrarse mejor con la idea de, ¿por qué no?, pelear por la Premier League, en el que con ello es que culminaríamos este análisis. La verdad es que hay bastante de lo que hablar de lo que respecta a la primera división del fútbol inglés, en este caso la Premier League, pero por ahora lo dejaríamos en ello, por supuesto preguntándoles de cara a este equipo o uno de los protagonistas de este derby, como lo es Tottenham, qué tan preparado se encuentra para poder llegar a clasificarse, por qué no, a competiciones europeas. Diríamos que en general ese es su objetivo, y en base a ello, si verdaderamente comparamos el inicio de esta campaña, el equipo de Ange Postecoglou verdaderamente logrará ello, clasificarse tal vez a la UEFA Champions League o pelear por las primeras posiciones. Nos encantaría saber su opinión a través de los comentarios, en el que con ellos que culminaríamos este análisis. Por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.